¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les saludamos de parte de Certificate Project. En este momento vamos a dar inicio a esta clase introductoria. Para algunos participantes va a ser masterclass. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Brevemente les explico un poco. Esta clase introductoria es para, como todos nuestros cursos, diplomados y otros, empiezan desde cero. Esta es la oportunidad para que puedan resolver cualquiera de sus dudas académicas con el ingeniero que va a dictar el día de hoy y todo el curso, antes de que entren de lleno al curso en sí. Este masterclass va a estar denominado, del curso va a estar denominado BIM, Optimizando la colaboración en proyectos BIM, Gestión de matrices de comunicación efectiva. Correcto. Para algunas personas, nosotros que no nos conocen, somos Certificate Project Control y nuestro lema es: estamos para ayudarte en tu crecimiento profesional. Nuestros objetivos, más allá de lo que les había comentado ya, es de disipar cualquier duda que tengan académica sobre las metodologías BIM, es darle parte a la introducción a la colaboración en proyectos BIM, ¿correcto? Para diseñar matriz de comunicaciones BIM y tener herramientas tecnológicas para la comunicación en BIM. Mejores prácticas y optimización de la colaboración. Cabe recalcar que en el 2025 todos los ingenieros vamos a estar obligados a tener conocimiento y certificaciones de la metodología BIM en diferentes campos de nuestros proyectos. Como Certificate Project, nosotros tenemos convenio con Autodesk International, lo que nos permite poder brindarles certificaciones. Somos ATP del PMI, tenemos convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas, con RIT Presto de España y con el Colegio de Arquitectos. Nosotros, siendo ATP del PMI, tenemos la ventaja de un aumento en la credibilidad profesional de todos nuestros diplomados. Mejora las oportunidades laborales de nuestro alumnado, creando una red de profesionales y liderazgo, además de poder ofrecerles la obtención de PDUs de cualquiera de nuestros diplomados. Este masterclass, inicio de clase, está dirigido por el ingeniero Diego Homero Parra Arteaga, con una amplia trayectoria. Le doy pase al ingeniero para que pueda hacer una breve introducción y seguir con su exposición. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, nada, convocar a las personas presentes a inscribirse en el curso, van a aprender eh, nuevos skills, nuevos elementos que le va a ayudar a su mundo profesional. Y nada, siempre vamos a estar dispuestos a compartir la información, a estar siempre en contacto, a resolver las dudas y consultas que surjan. Voy a compartir mi PPT para poder compartir la clase. ¿Me ayudas dándome permiso, por favor? Un minuto, ingeniero, para poder darle... ah, a ver, un segundo. ¿Cómo está? A ver, por favor, puede intentar compartir pantalla.
Listo. Creo que ya Correcto. está. Ok. El tema que vamos a revisar hoy es un tema bastante introductorio y ayuda mucho al entendimiento en general de cómo vamos a llevar de la mano el curso. El curso compone básicamente de los lineamientos generales de cómo concebir a un coordinador. Es la persona, digamos, la persona principal en la comunicación. Entonces, si analizamos las funciones que cada uno tiene en un proyecto, y ahora hablamos en el contexto de que la mayoría de proyectos vienen con una metodología que el Estado está promoviendo, porque más allá de que haya generado un marco normativo, esto es producto de que se quiere y se requiere que los expedientes técnicos tengan mejor calidad, mejor composición, que a la hora de construir no surjan elementos de saldos de obra, que no haya problemas contractuales, entre otros. Por eso los proyectos que están en este entorno, que han surgido desde hace no mucho tiempo, de los Juegos Panamericanos, se le ha llamado en el albur de la ingeniería, de la construcción como proyectos BIM, pero siguen siendo proyectos, ¿no? Siguen siendo proyectos de defensas ribereñas, de edificaciones, de carreteras, entre otros. ¿Y qué es lo que se busca al aprovechar la metodología BIM? Es optimizar. Entonces, si pensamos en qué cosa es optimizar o qué busca la optimización, obviamente es dos factores trascendentales. Uno, generar más rentabilidad, es decir, que un predio, una edificación, una carretera me genere mejores prestaciones invirtiéndole menos, eso es del lado del Estado, o del lado de la entidad privada, que una edificación multifamiliar o lo que fuese, con menos inversión en ingeniería, entre comillas, me genere más rentabilidad a la hora del metraje de los departamentos, por ejemplo, si nos vamos al enfoque de un multifamiliar. Entonces, para esto, para que se realice verdaderamente una óptima comunicación, hay que estar bien claros en quiénes son las personas idóneas, quiénes son las personas indicadas que deberían llevar o encaminar la, la comunicación. Y para esto tenemos muchos involucrados. En el flujo actual, que todavía está sobrellevándose a la par a los proyectos BIM como el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto de Chincheros, los que vienen ahora que son los ferrocarriles, o muchos de los hospitales que han estado construyéndose. em, Llevan consigo este corazón, ¿no? Que es hacer un modelo de información, y este modelo de información debe ser entendido por todos los involucrados. Desde el que va a construir, que es la persona in situ que maneja las herramientas y el que está en campo, hasta la persona que tiene que hacer la documentación solamente, o sea, la parte documental, que no es menos importante, pero también debería entender cómo es este elemento y cómo comunicarse a las personas que están en su entorno. ¿Y cómo parte esto de la comunicación? ¿Cómo es que nosotros debemos enmarcar el tema de la comunicación? Todo parte desde que en nuestro país tenemos un mal planeamiento. Eh, a las periferias de Lima se puede ver muy claramente de que existe una desviación muy marcada en cuanto al planeamiento. Si alzamos un poco la cabeza y miramos hacia las periferias, vemos que en los anillos, más cerca a los cerros más conocidos, encontramos un mal planeamiento en muchos aspectos. Por ejemplo, en canchas deportivas, en parques, en vías, en pistas y veredas, y la autoconstrucción, de verdad que ha sido uno de los elementos más punzantes en nuestra geografía, que es construir una casa, una vivienda, una tienda, un almacén.
en un desorden que nos ha llevado a un caos, ¿no? Un caos que vivimos hace muchos tiempos en nuestra ciudad. Pero esto no es un factor que sea solamente de Perú. Muy claramente lo podemos denotar que en países como Brasil tenemos una geografía o una disposición parecidos a a lo que tenemos en Barrios Altos, ¿no? Las favelas, ¿no? O en Colombia tenemos las barriadas también, ¿no? Que tienen un componente también de conglomeración y una mala planificación. Y esto a veces está muy llevado de la mano de la corrupción, de la burocracia, de las diferencias sociales existentes, ¿no? Porque si no tengo un título de propiedad y veo que la ciudad en a la que voy a ir tengo más oportunidades, busco un lugar, ¿no? Entonces el Estado no promueve ciertas cosas porque, digamos, tiene ciertas conveniencias con ciertas empresas, ciertos sectores. Entonces, no solo pasa en Perú, en la mayoría parte de Latinoamérica es donde pasan estas situaciones. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre este punto, hay muchas cosas que cambiar. Definitivamente hay muchas cosas que cambiar. Pero otra pregunta sería, si hay muchas cosas que cambiar, y queremos desprendernos de esos malos hábitos, ¿cómo empezamos a cambiar? ¿Cómo es que nosotros vamos a tratar de mejorar en los proyectos? ¿Cómo es que verdaderamente existe una buena planificación? Y es que tendríamos que buscar que todos tengan un buen entendimiento del proyecto, el proyecto que sea, como repito. Entonces, todos debemos estar en un marco de referencia, en un marco de referencia en donde todos podamos entender simétricamente. Y si nos vamos a a la aplicabilidad a nuestro entorno ingenieril o de arquitectura, ¿cuáles serían, no? O sea, ¿qué marcos de referencia podemos adoptar para la construcción? Algunos pensaríamos en diversos marcos en los que nosotros trabajamos, pero yo les vengo a comentar que existen unos marcos o unos lineamientos comunes a los que nos encargamos de la ingeniería y la arquitectura, no solo en Perú, sino en el mundo. Y aquí les traigo a compartir algunos de los marcos de referencia que nosotros nos podríamos basar para poder hacer un mejor entendimiento o una mejor comunicación. El PMI es el Project Management Institute, que promueve enfoques de proyecto, ¿no? Entonces hay un marco de referencia con respecto a los enfoques de proyecto. Esta institución ha delimitado en sus documentos cómo debería plantearse, cómo debería idearse desde la concepción eh, en la mente principal de la entidad o del que requiere el proyecto hasta que en el final termina planeándose, ¿no? Y hay varias vertientes, ¿no? La- en este caso, yo vengo a compartirles precisamente solamente la que se encarga de la construcción. Entonces, hay una certificación de PMI que tiene las siglas CP, que es Construct Professional. Ese profesional es el profesional certificado por PMI que promueve un enfoque de proyecto para la construcción. Así como hay para la construcción, hay para otros ámbitos. Un marco de referencia que es muy conocido por nosotros, porque nos da los parámetros mínimos o los parámetros que por encima de esto debemos cumplir para asegurar un buen proyecto, es el reglamento nacional de edificaciones. A diario quizás o eventualmente nos hemos ido memorizando ciertos acápites que son nuestro uso diario. Los arquitectos sabrán cuál es el ancho mínimo de un pasadizo, cuáles son el peralte de las escaleras, el paso,
en qué situaciones o a qué altura están las barandas. Entonces, el enfoque o un marco de referencia de mutuo entendimiento entre todas las partes del Estado o de nuestro Estado es el método de planificaciones. Y así como nosotros tenemos este enfoque de ley, lo tienen muchas de las instituciones o muchos eh, de los países. Por ejemplo, en Colombia es el Reglamento Nacional de Construcción. En otros países tienen su propio reglamento. España tiene también su propio reglamento y quizás el que es más quisquilloso y el que tiene mucho más desarrollado es Estados Unidos. Eh, Muchas veces tomamos de referencia a los reglamentos o a los enfoques normativos de los estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, el ASI para el tema del concreto, eh, para protección contra incendio, la NFPA, entre otros, ¿no? Y dentro de estos marcos de referencia que les vengo a compartir, que es más para un tema de un enfoque de organización, es la de la ISO, ¿no? La ISO es una organización que principalmente ha tenido ingenieros y técnicos británicos, pero que después han ido evolucionando para darse cuenta que la construcción y muchos otros elementos, como la administración de procesos, entre otros, necesitan una estandarización. Es por eso que el nombre o la organización ISO es la institución de la Organización Internacional de Estandarización, por sus siglas, ¿no? La O de organización, la S de estandarización y la I de internacional. Entonces, la ISO ha tratado de estandarizar todos los procesos posibles en las municipalidades, en los hospitales, en las clínicas odontológicas. Por ejemplo, una de las ISOs que más nos ha impactado y quizás nos vamos a la memoria es de la calidad de las universidades, lo que hace algunos años nosotros lo conocíamos como la ley Pulpín, ¿no? Entonces, o, o también de que esta ISO de la calidad educativa ha hecho o ha motivado que el Estado genere normativas y estándares mínimos para que las universidades presten la educación mínima requerida, ¿no? Que tengan instalaciones adecuadas, que no tengan eh, faltas que no se deseen para el desenvolvimiento de los mismos, ¿no? La ISO también, una de las ISOs más conocidas es la ISO 9001, ¿no? El ISO 9001 trasciende en todas las organizaciones porque garantiza un adecuado manejo de sus procedimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las industrias mineras prefieren trabajar solamente con empresas que estén certificadas con ISO 9001 y dicen no a los proveedores de maquinaria pesada, de refacciones, de repuestos, que no manejen una ISO porque la ISO te vuelve más horizontal, te hace un mutuo entendimiento. Entonces, si están verdaderamente comunicados, es como llegan a entenderse una organización que tiene una estructura definida a una nueva empresa que quiera adherirse a ella, ¿no? Entonces, si siguen el mismo lineamiento, se van a entender de manera rápida. Dentro de la ISO, eh, que su objetivo principal es que todas las personas hablen el mismo idioma y es aquí donde vengo a comentar eh, una pequeña historia, una pequeña parábola que seguramente ustedes la recuerdan mucho, que es la parábola o la historia de la Torre de Babel, en donde un gobernante, ¿no? Mandó a construir una torre alta, alta, muy alta para que llegue al celestial, ¿no? Al Dios celestial. Y en un acto de soberbia convocó a todos los habitantes del mundo, ¿no? Y fueron acercándose.
y fueron construyendo y Dios en su omnipresencia se dio cuenta que era un acto de soberbia y dijo, los voy a castigar porque no es un acto de Dios, ¿no? Y hizo que todas las personas o todos los diferentes grupos hablaran diferentes idiomas. Y el proyecto fracasó de la Torre de Babel, eh, no terminó construyéndose porque las personas ya no se entendían. El trabajo que antes podía observarse ya no es eh, el indicado, ¿no? Nadie se entendía, no se podía hacer la ingeniería como se podría pensar. Entonces, si la idea es que todas las personas o que todos los involucrados en un proceso de ingeniería tengan un buen entendimiento de los procesos, eh, los ingenieros británicos idearon, junto con los participantes de la ISO, primero dos ISOs. Y estas dos ISOs fueron las que salieron en la primera edición en diciembre de 2018. En diciembre de 2018 se tuvo la oportunidad de realizar o de condensar todo el conocimiento que Gran Bretaña estuvo realizando, ¿no? Porque su colegio de ingenieros de ellos tenía una estadística muy similar a lo que nosotros tenemos ahora, ¿no? Se dieron cuenta de que los proyectos que hacían en Gran Bretaña, y estoy hablando hace más de 50 años, tenían problemas muy similares a los que actualmente estamos cursando, ¿no? Bueno, que no se terminaban las obras de los proyectos por temas contractuales, que había muchos adicionales o cosas que no estaban consideradas. Entonces, como la política o la forma de trabajar de ellos dejaba una trazabilidad, eh, se sentaron en una mesa y se fueron a pensar qué es lo que nosotros deberíamos estandarizar y generaron estos documentos, ¿no? Después de muchos años de ir probando y ideando cómo esto iba a trascender en la construcción, eh, realizaron estas dos primeras normas, ¿no? Que forman parte de todo el cuerpo de normas que tiene la ISO, ¿no? Entonces, eh, la ISO que realizaron es la ISO 19650, ¿no? Entonces, esta ISO eh, sirve para que todas las personas involucradas en la construcción o en la digitalización de la construcción hablen el mismo idioma. Y es aquí donde les vengo a compartir de qué trata más o menos y cómo ayuda esta ISO o estas 5 partes de la ISO a, a tener todo su mejor entendimiento y que todos se puedan comunicar de manera adecuada. Entonces, la ISO es la organización y la digitalización de información sobre las edificaciones de ingeniería civil y otros trabajos, incluyendo el Building Information Modeling o el BIM, ¿no? Y esto para la gestión de proyectos, ¿no? Usando la gestión de proyectos y usando la información de los modelos, ¿no? Esta tiene 5 partes y las 5 partes se componen en la primera parte de conceptos y principios. En el primer libro no es muy denso en páginas, pero en lectura es bastante denso. La primera parte tiene sobre todo definiciones. Entonces, en esta primera parte te habla de qué es un entorno común de datos, de qué es un modelo de información, de quién es el appointing party, de quién es el appointed party, de quiénes son los involucrados, entre otros, ¿no? Entonces, cuando uno tiene dudas de qué es lo que se va a hablar posteriormente en la parte 2, 3, o no recuerda bien, aquí en esta parte están las definiciones principales. La parte que me parece a mí más interesante es la parte 2.
En la parte 2, en donde posteriormente vengo a compartirles un gráfico que ayuda mucho a la comunicación, es la fase de entrega de los activos. ¿Y cómo es que eh, este término activos impacta en, en la construcción de elementos, ¿no? Entonces, los activos vienen a ser todos los elementos o todas las edificaciones que comprenden o que están como un modelo de información y cómo estos se entregan. Por eso es la fase de entrega, ¿no? La delivery phase de los activos. Entonces, en esta parte o en esta segunda parte se explaya mucho más de cómo la organización debería concebir su transmisión de información, cómo debe ser la comunicación. Para mí, la parte más importante que deberían saber los involucrados de la construcción y del diseño es la parte 2. En la parte 2 claramente se va a poder ver esos detalles. Ahora, un comentario. En esta parte 2 es un poco más larga, es un poco más larga, pero no deja de ser denso. Es por eso que en nuestro estado se ha hecho el Plan BIM Perú y el Plan BIM Perú toma como directiva estas cuatro partes, ¿no? La parte uno, 2, 3 y 4 y ha extraído lo mejor de cada una de estas normas ISO, de la uno a la 5 y lo ha resumido y lo ha aterrizado hasta normativa peruana. Entonces, ellos o el cuerpo de organización de Plan Bien Perú no ha sacado las ideas de la nada, ¿no? No ha inventado, sino que ha aterrizado a nuestra realidad lo que es las ISOs y lo ha realizado mediante varios años de haber consultado, porque está bajo la mano del gobierno británico, eh, estas normas y esta traducción, y hasta ahora, ¿no? Ahorita, hace no mucho, se ha eh, promulgado, o sea, promovido que UK va a hacerse cargo de dos hospitales emblemáticos que no están en Lima, ¿no? Son los hospitales de Chiclayo y de Trujillo, ¿no? Y ha delimitado que bajo los PMO eh, van a dirigir esos proyectos, dándoles a entender que es un poquito la PMO y es un poco el albur de los proyectos BIM, ¿no? De qué es una PMO, de que es un, eh, de que es un contrato NEC, un contrato FIDIC. Entonces, todos esos elementos o todos esos eh, lenguajes o todo ese albur se va estudiando, poco a poco uno lo va adoptando y se va haciendo un poco más claro cada vez, ¿no? Eh, Una PMO es la parte inicial o la parte cerebral de un proyecto. Por ejemplo, en este caso los hospitales, como se ha pensado, es generar una PMO y esta PMO te va a dar los lineamientos mínimos, algo muy similar, pero no idéntico a unos términos de referencia, en donde te voy a decir, por ejemplo, se necesita eh, un hospital nivel 3 categoría 2 con al menos 20 consultorios dentales, no sé, 3 salas de rayos X, y estas deben estar equipadas con ciertos elementos, ¿no? Agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, su equipo de HVAC tienen que ser de tal especificación, de tal tipo. Y la PMO se encarga de planear el proyecto de por sí y después darle este documento que comúnmente le llaman RFP. Y este RFP tiene muchos lineamientos de cómo
debe hacerse el proyecto. Una vez que ya se ha delimitado cómo hacer el proyecto, ya está totalmente captado cómo hacer el proyecto, ya pasa a las siguientes etapas, ¿no? Eso es en resumen qué viene a ser una PMO. Entonces, ¿de qué más habla la ISO 19650? Te habla de que para construir requerimos información y requerimos de verdad mucha información. Y como requerimos mucha información, estas deben estar de alguna forma estructuradas. Y la verdad es que antes de que existiese la ISO 19650 en 2018, se hacían modelos, claro que sí. Eh, Se hacían en SketchUp, se hacían en otros softwares 3D, AutoCAD 3D se hacían, ¿no? Entonces sí, había antes modelos 3D, claro que sí, pero no estaban ordenados, no estaban totalmente eh, en un equilibrio de entendimiento por todas las partes. Entonces, desde que apareció en 2018 la 9650, se empezó a hacer ingeniería, pero de manera estructurada. Y el término estructurado no solamente se refiere a la geometría. Muchos habremos navegado en un modelo, ya sea en una plataforma o en un software, en donde con un clic podemos saber la materialidad, podemos saber si es una tubería, podemos saber las dimensiones, la longitud, el largo, el ancho, el diámetro. Si tenemos una placa, podemos saber de cuál es su resistencia a la compresión, cuál es su porcentaje en acero, cómo se ha llamado esa columna, ¿no? Si estamos en la parte eléctrica, podemos saber cuántos watts tiene esa luminaria o de qué temperatura es. Entonces, toda esta información mm, pasa a tener ya una denominación de una información estructurada en un modelo de información. Entonces, tenemos aquí dos términos que tenemos que tomar mucho en cuenta para que todas las personas involucradas en la comunicación de un proyecto BIM conozcan, ¿no? Uno es un modelo de información y dos es una información estructurada. Como yo decía, un modelo de información o un contenedor de información como lo ha denotado el plan BIM, eh, compone muchos elementos, ¿no? Y eso que seguramente en el curso lo vamos a ir ahondando. Entonces vamos a poder tener un modelo de información que tenga información estructurada. Porque si no es estructurada, ¿qué pasa? Por ejemplo, acabamos el diseño, vamos a hacer otro caso, vamos a ver que sea un retail, ¿no? Un centro comercial de 10.000 metros cuadrados, de 3 pisos. Entonces empiezan ya la etapa de querer construir y dicen, ya, entonces para poder planificar nuestro proyecto, queremos ver primero las zapatas. ¿Cuántos metros cuadrados o metros cúbicos de concreto necesito para hacer mi primera corrida de zapatas? Entonces se le pedirá a alguien, oye, por favor, pásame el metrado de las zapatas, ¿no? De concreto de zapatas y los aceros, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no está bien estructurada? Va a pasar de que esta zapata, digamos, se va a llamar zapata 1 y tiene una división de 30 por 90, digamos, ¿no? Y esta de aquí se va a llamar zapata 1-1, pero tiene también 30 por 90. Y la otra zapata se va a llamar zapata, pero con S. Entonces no es una información estructurada, pero son el mismo geométricamente. ¿Está bien? Sí, sí está bien, pero no está verdaderamente estructurada. O de repente uno de los elementos estructurales no tiene la información suficiente de saber qué F sub C tiene. Entonces
no está estructurada bien y el que va a metrar no va a poder metrarlo bien. Entonces, si es que no tenemos información estructurada, no vamos a poder nosotros realizar el proceso de ingeniería adecuado. Es por eso que desde la generación de modelos de información se necesita tener siempre una información estructurada. Cosa muy común pasa con con las ventanas, ¿no? Las ventanas pueden ser de 30 por 90, digamos, para un centro comercial y algunas se llama ventana, ventana uno, ventanita, le ponen y no está bien estructurada. Entonces, para esto ya el Estado ha optado a veces por tomar ciertos criterios, que son de los criterios de COVID, que no está en la ISO 19650, pero algunas veces son exigencias que están en los momentos contractuales. Así como hay el COVID, hay los códigos Uniclass, Omniclass, que seguramente podemos ir revisándolo después en clase, pero eso ayuda mucho más eh, fácil a tener una información estructurada. Y es así como de verdaderamente después podemos llegar a construir. Entonces, en el flujo de comunicación de un proyecto, tenemos varios elementos, ¿no? Este cuadro o este diagrama con el que yo quiero acabar fue extraído del Plan BIM Perú, pero el Plan BIM Perú obviamente lo ha tomado de la ISO 19650, ¿no? Parte 2. Y este componente tiene tres partes principales, ¿no? Y lo voy a hacer de manera más didáctica. Un momento. Ok. Entonces, en la ISO 19650 parte 2, este es uno de los cuadros que ayuda a mejorar el entendimiento de cómo va a ser, cómo debería ser la comunicación entre todas las partes. Entonces, se tiene algunos elementos que la ISO la ha llamado como A, B y C, y además hay números, ¿no? Acá veo el uno, acá veo el 2, el 3, y también hay unos puntos suspensivos y hay unas flechitas. Cada uno de estos tiene una leyenda, ¿no? Un plano llave, una llave. Entonces, ahorita les vengo a comentar qué es cada uno de ellos. El primer elemento, la primera elemento a resaltar es el pointing part, el elemento A, este que estoy señalando. Este de aquí es la parte que designa. Entonces, en el Algur de la ISO 19650 tenemos el A, que es la parte que designa. ¿Quién viene a ser la parte que designa? La parte que designa vendría a ser, si estamos en el albur de un proyecto del Estado, podría ser la entidad o el gobierno, ¿no? O la persona que requiere un trabajo, requiere un proyecto, ¿no? Es la parte que designa, es el A. ¿Y quién vendría a ser el B? El B es la parte, el B vendría a ser la parte designada principal. Generalmente, el Estado ha optado por tener un esquema similar, pero no igual, que nos ayude a cómo gestionar los proyectos o cómo viabilizar los proyectos. La parte designada principal usualmente es el contratista o la empresa que ha ganado el proyecto. Por ejemplo, en algún momento, ahora en el anillo periférico,
que se sometió a licitación y ganaron unos postores españoles, que se formó un consorcio, ¿no? Un consorcio de tres empresas que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en este caso sería el appointing party, que es la parte que designa, es la que quiere el proyecto, ¿no? ¿Cuál es? El anillo periférico, ¿no? El que pasa a Naranjal, va por Santa Rosa y llega hasta Ate, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces es un proyecto bastante emblemático en la ciudad de Lima que va a ayudar, si no mal recuerdo, en 12 minutos llegar desde Los Olivos, desde la parte norte hasta la parte este, ¿no? Que es Ate. Entonces es un proyecto de gran importancia que, ¿quién lo designó? Lo designó el ministerio, ¿no? Entonces el ministerio vendría a ser en ese caso la parte que designa, ¿no? ¿Y quién vendría a ser la parte designada principal? Este consorcio que se va a encargar, ¿no? De hacer la ingeniería y posteriormente la construcción. Y es así como se ha ideado su contrato, ¿no? Su contrato se ha ideado así. ¿Y quiénes son los appointing party? Los appointing party son aquellos que forman parte, digamos, en este caso, siguiendo el ejemplo, como es un consorcio de tres empresas, eh, casualmente tenemos tres círculos acá. Cada una de las empresas será uno de los componentes que se tienen, ¿no? ¿Y qué cosa es el appointing party? Es la parte designada. Entonces, recapitulemos estos términos, ¿no? Appointing party, que es la persona que, o la entidad, si vamos por el lado público. El lead appointing party, que es la persona o la organización principal o el contratista principal que gana el proyecto, y el appointed party, que es la parte designada. Esta es una de las interpretaciones que, como la ISO se hizo generalmente para proyectos de cualquier envergadura, también sirve para interpretarlo de diferentes formas. Por ejemplo, si el A fuera una minera, y la minera quiere generar o quiere generar un nuevo proyecto aledaño a su extracción de cobre, de oro, y quiere hacer un nuevo campamento, ¿no? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Tú, empresa, eh, los líderes SAC, eh, quiero que te encargues de generarme la ingeniería y construirla. Entonces, ese, esa empresa sería la parte designada principal. Y esa parte designada principal podrá tener de por sí sus partes designadas particulares, ¿no? Por ejemplo, uno de los Cs podría ser el arquitecto que diseña, ¿no? Otro C puede ser el delineante o el asistente de arquitectura, ¿no? Que le genera la información. Y estos tres puntitos son cantidades variables, ¿no? Así como puede haber eh, una unidad, esta minera podría decir, mira, tú vas a hacer la parte general principal para hacer la arquitectura. Y podría haber otro B en donde le digan, tú vas a hacer la parte designada principal para que me hagas el estudio de estructuras. Tú te encargas de darme el diseño estructural, de que mi campamento cumpla los elementos correctos. Otro grupo podrá hacer la parte eléctrico, sanitario, de instalaciones. Entonces, es otra forma de interpretar este, este cuadro de la ISO, ¿no? Este esquema. Y si este es la arquitectura, estos serán todos los arquitectos, la licencia de arquitectura, una parte se encarga de las puertas, otros se encargarán de los acabados, el estructural tendrá
las personas que se encarguen de hacer las columnas, otros se encargarán de metrar las columnas, en instalaciones sanitarias, por ejemplo, se encargará uno de las partes designadas podrá hacer solamente agua, otro hará desagüe, y cada uno de estos elementos o de este grupo, por ejemplo, este grupo 3 el grupo 3 son el equipo de trabajo, ¿no? El task team. El task team es el equipo de trabajo. Y el 2 si vemos aquí el círculo 2 es el equipo de entrega, ¿no? El equipo de entrega, que todos entre ellos deben tener una comunicación adecuada, ¿no? Entonces, el que genera la información, otra forma de ver es el arquitecto que está acá diseñando, digamos, uno de los ambientes, o, digamos, el comedor de este campamento tendrá que tener comunicación directamente con el coordinador de arquitectura. Entonces, este coordinador de arquitectura a su vez podría ser el diseñador principal de arquitectura y este podría ser su asistente. Y entre ellos debe haber una comunicación de tal forma de que la información que sepa B pueda coordinarse con las otras disciplinas, ¿no? Con estructuras, con eléctricas, y se pueda todos entre sí, por eso están estas flechas con líneas punteadas, que se llama coordinación de la información. Coordinación de información entre todas las disciplinas, entre arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, HVAC, todas las que involucren, ¿no? Y desde A salen unas flechas continuas. Y estos son los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, podría decir, no, yo necesito que como mi unidad minera está ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, eh, tenga arquitectura, por favor, toma las previsiones para las heladas, para que cuando nieve no se quede en el techo, por una fácil mantenimiento. A las estructuras que le diga, por favor, como estamos a esta altura y en el entorno hay muchos sulfatos en el aire, ten una protección para tus elementos verticales. Al sanitario le dirá, por favor, necesito que toda mi gente tenga el suficiente confort con agua caliente para que pueda hacer sus labores de manera adecuada. Entonces, todos estos elementos tienen que ser comunicados de esa forma y estos requerimientos le pasa a cada uno de los contratistas principales o las partes designadas principales. Estas obviamente van a ser transmitidas luego a, a sus partes designadas, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros que hacen el desarrollo, ¿no? Entonces, es así como una matriz de organización, una matriz de comunicación debe estar bien estructurada, ¿no? Y si todos entendemos de manera adecuada cómo funciona la ISO y cómo está realmente involucrada todos estos procesos, se van a ir revisando en el proceso mejoras seguramente, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de cómo interpretar este elemento y en general todo el círculo ya vendría a ser el equipo de proyecto, ¿no? El project team. El project team involucra a todos los involucrados en el proyecto, en este caso en el proyecto, si estamos bajo nuestra normativa en un proyecto BIM, y todos estos van a estar de la mano o comunicándose de manera adecuada, ¿no? Con esto doy por terminada esta pequeña explicación de qué trata. En el curso vamos a poder ahondar un poco más igual que hay este cuadro, hay muchos más. Hay uno que me gustaría terminar para compartir. Un momento. En todo el momento yo he tratado o he recalcado mucho que es importante la designación. ¿Y qué es la designación, no? La designación termina traduciéndose, este esquema o este cuadro lo he sacado del Plan BIM Perú, y ellos toman los mismos términos que yo les venía a explicar, ¿no? La parte que designa, la parte designada principal y la parte designada. Viene aquí una flecha que, mm,
ellos le llaman designación, ¿no? Entonces, ¿qué es la designación? La designación es lo que vendría a ser, o que lo deberíamos entender como dos cosas, ¿no? Es como es el contrato o es la licitación, ¿no? Entonces, el Estado licita un proyecto y gana una parte designada principal. Y luego esta parte designada principal tiene un contrato con las partes designadas. Entonces, mucho de la ISO y mucho del Plan BIM Perú se puede interpretar después de haber tenido un entendimiento de todo el entorno, ¿no? Y esta comunicación entre ellos hace que se garantice un trabajo colaborativo. Ahora, los contratos NEC y los contratos FIDIC promueven mucho eso y dan eh, muchos elementos de soporte para que no terminemos con una resolución de contrato, para que las alertas tempranas de los contratos NEC ayuden a que mitigar esos saldos, esos adicionales, entre otros, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por su atención y los esperamos próximamente en el curso. Gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, para poderles pedir a ustedes si pueden prender sus cámaras por un minuto para tomar la foto respectiva del inicio de este curso, por favor, de este diplomado. Les agradecería mucho. Puedan prender sus cámaras por un minuto nada más. Giovanna, Flor de María, Eric, Rodi, Max, Lenin, Jorge, Nancy. Les pediría su apoyo. Muchas gracias, Luis. Ese- sí, Martín, muchas gracias. Rodi, muchas gracias. Jorge, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien. A ver, vamos a esperar un minuto. Gracias, Percy. Gracias, Eric. Vamos a tomarnos un minuto. Un minuto.